El puesto número 1 es para los pueblos poseídos por el demonio. La primera mitad del siglo XVIII fue, en toda Europa, la gran era de la caza de brujas. Más precisamente, en la década de 1630, en un pueblo del Valle Aragonés, en España, estalló una epidemia de posesiones diabólicas que afectó principalmente a mujeres jóvenes. Fue tal la histeria que se generó que los sacerdotes decidieron lanzar la batalla para expulsar a los demonios. Organizaron procesiones y ayunos y celebraron ceremonias colectivas de exorcismos en las iglesias. Estas sesiones duraban varias horas, a veces de la mañana a la noche. Los religiosos contaron que les salían objetos a través de la piel y que eran capaces de doblar objetos con una fuerza que varios hombres no podían reunir. Pero, pese a las procesiones y los exorcismos, los casos de posesiones no cesaban, por lo que los sacerdotes informaron al rey y solicitaron la intervención de la Inquisición, quienes lograron deshacerse de los demonios que azotaban los pueblos. El puesto número 2 es para el violinista del diablo. Debes saber que el compositor e intérprete Niccolò Paganini nació en el año 1782 en Génova, Italia. Y según cuenta la leyenda, su padre le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad para que se convirtiera en el más grande del mundo. Con tan solo 15 años, ya había recorrido el mundo con su talento. Pero esta historia comenzó de la manera más sorprendente. Al parecer, su padre había recibido al diablo en sus sueños y le había advertido que su hijo estaba predestinado a ser extremadamente talentoso tocando aquel instrumento. Lo cierto es que su fama creció de tal manera que la gente empezó a comentar que Niccolò había hecho un pacto con el diablo. Incluso se corría el rumor de que en su violín estaban atrapadas las almas de mujeres de hermosa voz. Todo esto fue apoyado por su inquietante apariencia. Tenía el cabello negro y piel muy pálida, lo que sumó suficientes condiciones como para que las personas hablaran de ello. Para el final de su vida ya existían rumores suficientes, a tal punto que cuando falleció, un obispo le negó el entierro. En el puesto número 3 hablaremos del misterioso libro de Ángeles y Demonios. Déjame decirte que en la Edad Media, la alquimia y la demonología tuvieron un auge importante, del cual aún hoy en día se conservan algunos singulares testimonios escritos, como el libro La llave menor de Salomón. ¿Has leído esta obra? Pues déjame decirte que fue escrita a mediados del siglo XVII. En este texto, el narrador, luego de identificarse como Salomón, cuenta cómo llevar a cabo diferentes ceremonias ocultistas, pero a pesar de su nombre, fue compuesto por un autor anónimo. Este libro también es conocido como Lemegeton y es uno de los más populares en cuanto a demonología. Contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a cumplir la voluntad del conjurador. En la primera sección, además, se encuentran las descripciones de los 72 demonios que se dice que Salomón invocó, encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El puesto número 4 es para la tabla Ouija y un extraño caso de posesión. Debes saber que la famosa película El Exorcista está basada en una historia muy aterradora de la vida real. Su creador, el escritor William Peter Blatty, leyó en un diario en el año 1949 sobre un sacerdote que había librado a un joven de las manos del demonio. Lo cierto es que 20 años después escribió la conocida historia. El hecho había ocurrido en St. Louis, Estados Unidos, y su protagonista fue un adolescente de 13 años, al cual apodaron Robbie. Al parecer, el joven había jugado a la tabla Ouija, conocida también como el tablero de los espíritus, para establecer contacto con su tía Harriet, quien había fallecido. Pero este juego le salió caro, pues después de practicarlo, tuvo una transformación sorprendente en su conducta. Desde el rechazo a Dios, hasta una fuerza y una voz que no le eran propias. Hasta que decidieron someterlo a un exorcismo, pues pensaban que estaba bajo el poder de un demonio. Finalmente el joven se recuperó, aunque déjame decirte que no recordaba nada de lo que había ocurrido. En el puesto número 5, quiero hablarte de la Iglesia de Satán. Al ser el hijo de Lucifer, como él mismo se autonombró, Anton Sander LaVey conoció de cerca el infierno y a los demonios más peligrosos de la historia. Este hombre fundó la Iglesia de Satán en el año 1969
escribió la Biblia Negra e introdujo las extravagancias y oscuridad del satanismo en Hollywood. En torno a la vida de este polémico sujeto existen muchas leyendas. Una de ellas es que su abuela procedía de Transilvania y le transmitió un torrente de historias acerca de vampiros y demonios propias de la cultura eslava. Sin embargo, el satanismo se ha expandido, sobre todo en Estados Unidos. Para estos creyentes, Satanás es un símbolo del eterno rebelde en oposición a la autoridad. Aunque Anton era un ocultista que básicamente no creía en ningún tipo de deidad y se denominaba a sí mismo un satanista moderno. Curiosamente, en el año 1968 actuó en el film de Roman Polanski llamado La Semilla del Diablo, interpretando, lógicamente, el papel de Satanás. El puesto número 6 es para un pueblo asustado por la aparición del diablo. Las historias de apariciones sobrenaturales en Latinoamérica no son novedad, y menos en Colombia, donde muchos habitantes aseguran haber visto nada menos que al demonio. Sin embargo, a pesar de que la tradición oral está llena de relatos sobre el contacto con el diablo, muy pocas veces se los ha podido fotografiar, hasta ahora. Una imagen obtenida por un vecino de una plaza de Carreto, en el municipio de San Andrés de Sotavento, muestra unos pequeños jugando al fútbol, donde se puede observar una figura oscura de aspecto aterrador que camina hacia ellos. Lo cierto es que, luego de evaluar la fotografía con los habitantes del pueblo, la mayoría no dudó en que se trató de una visita del diablo. Ellos aseguran que no se trata de un montaje fotográfico, ya que a esa figura misteriosa la vieron otras personas en el predio. El miedo se estableció entre los pobladores, que ya convocaron a miembros de la iglesia y a exorcistas. En el puesto número 7 voy a hablarte de las distintas formas del diablo. La lucha entre el bien y el mal se narra desde que el ser humano existe sobre la tierra. Pero la personificación de la maldad en una figura horrible tiene origen en la Edad Media. Las distintas creencias también tienen a su Satanás, pero en cada caso obra de distinta manera. Recientemente encontramos esta imagen en las redes, donde se puede ver una de las tantas representaciones que se le da a este ser. Y aunque claramente es un montaje, déjame decirte que en la imaginación de la gran mayoría de las personas, el diablo también es un ser horroroso. Incluso hubo una época de la historia donde se lo asoció con distintos animales, como el carnero, el cerdo, el cuervo, el sapo, el lobo, la rata, el dragón, la serpiente y hasta con un tiburón blanco. Para algunas religiones, el diablo es un ser real, para otras, un ser al que Dios autoriza a realizar actos. Pero como fuere y de acuerdo a las creencias de cada uno, la presencia y existencia del diablo siempre fue muy conveniente. Y finalmente, el puesto número 8 es para una joven y su lucha contra el demonio. En Asunción de Paraguay vive una joven de 35 años llamada Rosa María, que pasó por duras sesiones de liberación tras ser poseída por demonios. La joven explicó que durante una de las sesiones, ella vio por primera vez a un emisario de Satanás, un demonio con apariencia humana. Lo cierto es que no sabía a quién acudir, ya que su principal temor era que no le creyeran. Aunque finalmente, Rosa María comentó que su proceso de liberación duró más de 2 meses. La preparación incluyó 40 días de ayuno, renuncias, reconciliación y misa. Solo tras 2 sesiones de liberación, sintió que estaba ganando la batalla a este ser diabólico. Además, comentó que el día de su liberación, este ser diabólico que se obsesionó con ella, se posó frente a la puerta de su casa y no quería dejarla salir.